es la consecuencia final de la combinación de distintos defectos metabólicos, producto de la interacción de factores genéticos y ambientales. Además, es un grupo de alteraciones metabólicas crónicas, o sea, la información metabólica se altera, caracterizadas por hiperglicemia, resultante de efectos de la secreción y o de la acción de la insulina. Finalmente, la insulina va a jugar un papel importante ahí. A nivel mundial, el problema no es para dejarlo pasar. Se ha visto que en la proyección al 2035 hay un crecimiento más o menos del 55%, si hacemos un comparativo de 2013, más o menos, de 382 millones, va a haber 592 millones de diabéticos. Entonces, cuando termine van a tener chamba los endocrinos, ¿no es cierto? Y por lo menos tienen que conocer todo eso. En el Perú algo parecido. En el Perú se ha hecho un estudio en donde se saca una estadística del 2005 al 2018 y se ha visto que, por ejemplo, la costa es donde ha habido más incremento de casos de diabetes comparativamente con la selva y la sierra. Pero en general, el promedio general, esta línea más oscura, corresponde al mayor crecimiento en el Perú año tras año de la patología de la diabetes como tal. ¿Cuál es el objetivo de la práctica? Básicamente, evaluar los mecanismos de control homeostático de los niveles circulantes de la glucosa en la sangre. Eso es lo que tenemos que ver, cómo la glucosa se regula fisiológicamente en nuestro organismo. Objetivos específicos. ¿Qué cosa es? Graficar la curva de tolerancia de la glucosa de acuerdo a los datos proporcionados obtenidos en la práctica. Pero les voy a dar unos datos, porque ustedes van a hacer los cálculos de sus datos en la práctica. 2. Obtener los mecanismos o entender los mecanismos de liberación y acción de la insulina e interpretar la curva de tolerancia de la glucosa. Y 3. Despertar el interés en la arquitectura de investigación. Aspectos generales, entonces, rapidito, recordarán que el páncreas es una glándula mixta, endocrina y exocrina, ubicada básicamente hacia el retroperitoneo, con la porción de la cabeza y el proceso uncinado hacia el peritoneo, ubicado en el marco abdominal. Internamente está constituido por dos diferentes tipos celulares que tienen una actividad fisiológica importante: las células acinales y los islotes blancos. Mientras que las células acinales son responsables de producir las hormonas que van a ir al tracto gastrointestinal, específicamente a la segunda porción del duodeno, estos islotes blancos van a tener una distribución peculiar. En resumida cuenta, les decía que en el desarrollo embriológico el tracto gastrointestinal tiene una rotación. En esa rotación, cuando se está originando el tubo digestivo, las yemas que van a formar el páncreas y el hígado, sobre todo el páncreas, van a ser dos yemas casi contrapuestas, que en la rotación se van a traslapar. Va a haber una región dorsal y una región central. Imaginemos que una célula beta es esta, célula beta, ¿está bien? Imaginemos que este es el polo basal y este es el polo apical, y que este es el polo expuesto. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se produce la regulación de esta célula beta? Para esto, en la clase hablamos sobre la actividad paracrina y la actividad endocrina, ¿se acuerdan? La actividad paracrina, dijimos, es la actividad de las hormonas de una célula que la produce a otra que está más cercana, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los islotes del árbol, como vemos acá, vemos conglomerados celulares. Entonces, lo que produce esta célula va a hacer efecto sobre esta otra, ¿no es cierto? Pero molecularmente, ¿cómo se hace ese proceso? En resumida cuenta, es un aspecto, lo que está de azul y lo que está de rojo. ¿Está bien? Lo que está de azul es básicamente cómo se activa el gen. Y lo que está de rojo es básicamente cómo se da la actividad de una membrana celular. ¿Cómo así? La insulina tiene unos tipos de receptores específicos que se llaman receptores tirosina-quinasa, dado que internamente tiene residuos de tirosina que tiene actividad enzimática. Recuerden, todo lo que termina en casa, ¿qué cosa es? Enzimasa, ¿no es cierto? Tirosina-quinasa, entonces tiene actividad enzimática. Este receptor es un receptor casi común para dos moléculas importantes, para la insulina y para el factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1, como si no me diga. Pero para estas dos moléculas tiene una cercanía, a pesar de que el factor de crecimiento de la insulina también tiene su receptor específico. ¿Y qué va a pasar? Va a activar internamente, a través de estos residuos de tirosina, el sustrato de receptor de insulina tipo 2. ¿Ok?
Finalmente, lo que va a hacer es activar una cascada de reacciones intracelulares reguladas por proteínas quinasas, que finalmente van a activar factores de transcripción intracelular. Una vez que se activa el gen de la insulina y se produce esta gran molécula como una proinsulina, que por ataque enzimático a nivel del retículo endoplasmático se produce la insulina, pero en el complejo de Golgi se van a unir a pequeñas vesículas como estas de acá. ¿Se acuerdan que dijimos que se almacenan en vesículas porque qué naturaleza tenían? Hidrolípido. Y no soluble, ¿no es cierto? Por lo tanto se puede reaccionar. ¿Qué más? La estructura molecular de la membrana de esas vesículas va a ser también como una célula, como una membrana cualquiera, o sea, va a tener proteínas transmembrana. Y dentro de esas proteínas transmembrana, algunas de ellas van a salir de ensamblaje. ¿Ensamblaje para qué? Para el citoesqueleto celular. De tal manera que estas vesículas van a estar ensambladas en el citoesqueleto. Y ahí se van a quedar. La otra parte es lo que está debajo. ¿Qué va a pasar? Es más la actividad fisiológica. La glucosa va a tener canales selectivos para ingresar dentro de la célula, los canales GLUT. ¿Está bien? Canales GLUT. Estos canales GLUT, cuando ingresan, llegan intracelularmente y van a ir a todas esas rutas metabólicas internas, a la glicólisis, al ciclo de Krebs, a la fosforilación oxidativa. Pero finalmente, después de la fosforilación oxidativa, ¿qué se obtiene? Energía en forma de ATP. En buena cuenta, es una molécula que tiene 3 fosfatos y en cada fosfato está la energía. De tal manera que cuando se rompe ese enlace de fosfato se libera la energía. En buena cuenta, si yo tengo un ATP y luego un ADP, significa que he usado energía, ¿no es cierto? He usado una energía. Entonces, cuando más ADP tenga, significa que más energía estoy usando. ¿Está bien? ¿Eso cómo lo consigo? Haciendo una relación entre ellas. Una relación entre el ATP y el ADP. Y eso es lo que hacen acá. Ingresan la glucosa, todo lo que les dije está en esta raya. ¿Sí? Ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, la vía glicolítica, etc. Finalmente, ¿qué se produce de ATP? ¿Pero qué nos está diciendo esta relación? Nos está diciendo que hay mayor producción de ATP. O sea, se produce más energía. ¿Eso qué va a generar? Va a generar que se cierren estos canales de potasio. Y recuerden que en la distribución de iones en una célula, el potasio está en mayor cuantía intracelularmente que extracelularmente, ¿no es cierto? Potasio intracelular, y afuera ¿quién está? El sodio, ¿no es cierto? El sodio y el cloro. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio. ¿Eso qué determina? Determina una polaridad de la membrana, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? Potencial de membrana. ¿Sí? Potencial de membrana. Que hacia la parte interna es negativo y hacia la parte externa tiende a ser positivo. Pero ¿qué va a pasar cuando se cierre este canal? ¿El potasio qué carga tiene? Positivo. Entonces, ¿qué significa? Que se va a acumular más positivo acá, ¿no es cierto? La tendencia de esta región va a estar a ser positivo. ¿Y eso qué va a generar? Una despolarización de la membrana, una inversión del ciclo. Lo que estaba acá negativo se convierte en positivo y lo que estaba positivo acá se convierte en negativo. En buena cuenta, eso es el fenómeno fisiológico que ocurre. ¿Sí? Y se hace una despolarización de membrana. ¿Eso qué va a generar, chicos? Que se aperturen canales de calcio con tasa de petróleo. Se genera la despolarización, apertura de canales de calcio con tasa dependiente y ingresa el calcio. ¿Y qué va a hacer el calcio? El calcio va a alterar la estequiometría molecular de esas proteínas de ensamblaje de la vesícula. Por lo tanto, como estaban ancladas acá, se desnaturaliza temporalmente esas proteínas y estas vesículas son desplazadas desde el lugar. ¿Sí? Por eso es importante el calcio. Por eso también vieron que el calcio es importante en el impulso nervioso. ¿Se acuerdan? En el botón terminal. El calcio tenía que entrar para que se ingrese qué cosa, sodio, ¿cierto? Igual, algo de eso pasa acá. Ingresa calcio, desnaturaliza temporalmente esas proteínas del calcio y las vesículas son desplazadas hacia la y se libera el sodio. ¿Está bien? Punto de vista molecular. ¿Para qué más? La insulina, chicos, hasta ahora es la única hormona en el organismo que disminuye los niveles de glucosa en sangre. No hay otra. Aumenta la captación de la glucosa por las células y por tanto su secreción necesita ser controlada, eficiente y eficazmente. Para esto hay dos mecanismos. Hay estimulantes y inhibidores. Dentro de los estimulantes tenemos a dos grandes grupos, los primarios, los estimulantes primarios, los que inician la liberación, y los secundarios. Estos estimulantes primarios, ¿qué hacen? Hacen que las vesículas se desplacen a la tercera membrana. ¿Y los secundarios qué hacen? Hacen que se desplacen y se produzcan nuevas cantidades de moléculas de insulina. Y
¿Cómo se da esa regulación? La glucosa sanguínea es el factor más importante de la regulación. O sea, el gradiente de concentración de glucosa va a hacer que se active este sistema de estimulantes y inhibidores. Ahora, ¿cuáles son los estimulantes? Los primarios, los que inician. ¿Quiénes son? La concentración de glucosa es el principal, lo interesante, es el principal estimulante. La concentración de glucosa. ¿Quiénes más? Los ácidos básicos, los ácidos grasos y las cetonas. Los antidiuréticos, por ejemplo, las sulfanidiasas, son estimulantes primarios. Los secundarios, los que potencian la hormona principal, la hormona de crecimiento, la hormona de la hormona estimulante de tiroides y las hormonas intestinales. El sistema parasimpático. Y acá un detalle, las catecolaminas son importantes. Pero acá las catecolaminas principalmente representadas por la adrenalina, pero que hace efecto sobre receptores del tipo beta. Porque las alfa son inhibitoras. Pregunta y el glucógeno. Inhibitoras, lo que ya les dije, catecolaminas, adrenalina, las alfa. Además, la somatostatina, el simpático y la hipocalémica. Esos son los inhibitores. Ahora, lo que ya habíamos visto, toda esta parte molecular, pero gráficamente se debe entender desde el modo. La liberación de la insulina, ya cuando llegó a la membrana, tiene dos momentos especiales. Ya, les dije que el primer momento de la liberación de la insulina es lo que tiene en la mano, o sea, la insulina que está guardada, eso es lo que se libera. Y como está guardada, se libera grandes cantidades, se forma este primer pico. Primera fase de liberación de la insulina. Y como ya no tienes guardado, porque ya agotaste, ¿qué vas a hacer? Despierta. Lo que vas a hacer es estimular a que produzca y a que libere, ¿no es cierto? Eso ya no va a formar un pico, sino va a formar una meseta. Y eso es lo que estamos viendo acá. Primer pico y luego la meseta que está acá. Entonces, pregunta de esta, la liberación de la insulina tiene dos fases. La primera fase corresponde a la liberación de la insulina almacenada y la segunda fase, en meseta, corresponde a la liberación de la insulina que se ha producido inmediatamente. ¿Está bien? Y se obedece que la insulina más o menos responde fisiológicamente a la concentración de glucosa. Glucosa e insulina son parejas. Ahora, ¿cómo se genera esta liberación de insulina en relación con la alimentación? La glucosa asimilada a nivel del tracto gastrointestinal estimula al páncreas a la liberación de la insulina, lo cual va a facilitar la captación de glucosa principalmente de estos órganos, el hígado, el músculo y el tejido adiposo. Entonces, la insulina juega un papel importante para eso. Pero en casos de diabetes, hay alteración de varias estructuras. A mencionar principalmente es la alteración en la secreción de la insulina, la captación de la glucosa a nivel periférico y la producción de glucosa de vegetal. Recuerden que la forma de almacenamiento de la glucosa, ¿cómo es? Glucógeno. ¿Dónde se almacena? ¿Y cuándo se libera? ¿Por estímulo de quién? ¿De la insulina o del glucagón? Glucagón. ¿Sí? No en lo último, ¿eh? Entonces, en la diabetes encontramos múltiples complicaciones. Rapidito, estoy tratando vasos sanguíneos, enfermedad arterial, periférica, claudicación intermitente, a nivel de los nervios, polineuropatía, simetría crónica sensomotora, plasticoparesia, etcétera, ojos, retinopatía, glaucoma, en funciones encontramos microalbuminuria, nefropatías, a nivel del corazón, enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular. Para todo este alteración de la ¿qué cosa vamos a hacer en la práctica nosotros? ¿Por qué vamos a hacer esta práctica? ¿Por qué se realiza la prueba de tolerancia oral de la glucosa? ¿Para qué? Para detectar qué cosa? Hipoglucemia recta. Para detectar diabetes. Para detectar acromegalia. Para detectar resistencia a la insulina. Para detectar trastornos raros del metabolismo de los carbohidratos. Y para detectar el deterioro de la célula. Para eso se conoce. ¿Está bien? Ahora, entonces, ¿qué es la tolerancia a la glucosa? Es el procedimiento que hacemos en el cual medimos la glicemia en ayunas y luego de una dosis o una carga de glucosa empezamos a hacer una medición en periodos establecidos para ver cómo se va comportando en el tiempo ese metabolismo de la glucosa. Normalmente tomamos cada 30 minutos, 30, 60, 90, 120, 180. Ahora,
haya un aumento de la tolerancia de la glucosa en ciertas condiciones. ¿Cuándo se ve este aumento? En el hipotiroidismo, en el hiperinsulinismo, en la producción excesiva, en la hipofunción de la corteza suprarrenal, ¿sí? Y también cuando hay enfermedades a nivel de tracto gastrointestinal como estuvo la enfermedad celíaca. ¿Y cuándo hay disminución de la tolerancia a la glucosa? Principal, cuando hay estrés. Cuando hay hiperactividad de la pituitaria, cuando hay hiperactividad de la corteza, cuando hay hipotiroidismo y principalmente cuando hay diabetes. Indicaciones para la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cuándo indicamos la prueba? Cuando hay un antecedente familiar. O cuando, por ejemplo, el paciente presenta glucosuria y sospecha, o hay glucosuria sostenida o transitoria. O cuando, por ejemplo, el paciente presenta síntomas de diabetes sin glucosuria o hiperglicemia. Cuando hay, por ejemplo, neuropatías o retinopatías. Cuando está presente los síntomas de diabetes, hay un hallazgo normal en la sangre. O cuando, por ejemplo, hay un nacimiento de un bebé que pasa los 4 kilos, 4 kilos 200, 4 kilos 400. Ahí se puede solicitar la prueba de tolerancia a la glucosa. Contraindicaciones de la prueba con carga oral a la glucosa. Cuando ya tiene diabetes, ya tiene el diagnóstico y ya no es necesario. Cuando más, casos dudosos. Cuando hay una enfermedad aguda. Precauciones. ¿Qué precauciones tenemos que tomar antes de la prueba? Una buena dieta con carbohidratos 3 días antes de la prueba. Evitar los fármacos que pueden influir en los niveles de glucosa en la sangre, como corticoides, por lo menos 2 días antes de la prueba. Abstenerse de fumar durante la prueba. Evitar el ejercicio vigoroso el día anterior y evitar el ejercicio ese mismo día. Ahora, ¿qué tipos de pruebas es? El que vamos a hacer es tolerancia a la glucosa oral estándar. Pero también hay otras pruebas que se hacen, tolerancia a la glucosa intravenosa, la mini prueba de tolerancia a la glucosa, que no las consideramos porque tienen ciertas condiciones y ciertas carencias. ¿Cómo se da la tolerancia a la glucosa oral? El procedimiento estándar. Se mide glucosa en sangre y glucosa en orina. Se da una carga de glucosa de 75 miligramos en 100 mililitros y en un niño de 1.75 gramos por kilogramo de peso. Y luego se empiezan a hacer las mediciones de glucosa en orina y glucosa en sangre cada 30 minutos. A los 30 minutos, 60, 90, 120, 150. Ahora, para esta práctica, normalmente usamos glucosa negra, diluida. Pero no vamos a someterlos a ustedes porque muchos han reclamado que no son objetos o sujetos de investigación. Entonces, ¿qué hemos optado? Claro, hemos optado por darles algo más asequible. Empezamos con la gaseosa, con la Coca-Cola, que es una bebida altamente azucarada. Pero nos dimos cuenta que era un producto que no satisfacía nuestras demandas. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos. Se van a comprar por mesa 2 jugos esos que venden en cajitas, frugos. 2 frugos chiquitos. No, igual, puedes tomar la gaseosa y el frugo también. Sí, los 2. Claro. ¿Será por lo que no te tiene el corante? ¿Por qué? Porque la fructosa quizás. Concentración de glucosa, porque la glucosa es la principal, la concentración de glucosa es la principal responsable ¿para qué? Para la estimulación de la liberación del agua. Entonces, por mesa, su Coca-Cola y sus frugos. Ahora, doctor, no tengo, estoy listo, tengo China nomás, te compras tu chocolate. Pero, ¿dónde está el pero? En ustedes tienen que reducir la concentración de kilocalorías que están consumiendo. Sí, lo calculan. ¿Ya? Pero más o menos les estoy dando palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Miren, normalmente en ayunas el rango de glucosa de la glicemia está en 90 a 100. ¿Qué va a pasar cuando damos una carga
de glucosa, inmediatamente, a los 30 minutos a la hora, el pico máximo. Y eso paulatinamente va en crecimiento hasta los 150 minutos. Eso cuando fisiológicamente está normal, todo está normal. Pero cuando eso no está normal, esto no va a descender. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en la práctica? Vamos a ir midiendo a 30 minutos. No, pero 30 minutos, tú esperando 30 minutos, me van a salir raíces, no vas a tener otra chamba por ahí. ¿Ya? Entonces, prueba de tolerancia a la glucosa, una curva diabética. Dice, la glucosa en ayunas es más alta de lo normal. El valor más alto se alcanza a la hora o a la hora y media. El valor más alto excede el umbral renal, de filtración glomerular. Por lo tanto, debo deducir, pues, cuando excede el umbral, ¿qué va a pasar? Hemoglobina va a haber glucosa. ¿Eso cómo se llama? Glucosuria. La glucosa se encuentra en casi todas las muestras de orina. El nivel de glucosa en sangre no regresa al nivel del ayuno, incluso pasado las 2 horas y media. No regresa al nivel de la sangre. Ahora, la glucosuria renal, esto más o menos es un perfil, un cuadro que hice, en donde vemos cómo en el ayuno la glucosa en sangre, ¿cuánto está? En 90 más o menos, 90-100. Orina no hay. Pero cómo, si hay una carga, empieza a aparecer glucosa en sangre. Entonces, con esta práctica, ¿qué tengo que aprender a deducir? Debo deducir más o menos, o indirectamente, cuál es el umbral de filtración glomerular del riñón. Pero no apuntamos a eso, apuntamos básicamente a ver cuál es el mecanismo. Las causas de glucosuria renal son múltiples, dentro de ellas está la diabetes, el embarazo, la enfermedad renal, el envenenamiento por metales pesados, la alteración de los transportadores de GLUT, que se serían transportadores de GLUT sodio a nivel del tercio proximal, del tubo contorneado proximal de los nefrones, o se puede observar en niños de padres diabéticos. Esto es el gráfico que hace con la comparación. Miren. Este es el gráfico de un paciente normal, donde después de una carga de glucosa se incrementa, alcanza más o menos a la hora y luego desciende, alcanzando sus niveles normales. En un paciente diabético, ¿qué pasa? Este paciente diabético de por sí tiene una carga elevada de glucosa en su basal, y al incrementar, va a incrementarse sostenidamente y se va a mantener elevado. Entonces, la otra segunda prueba es la prueba de tolerancia intravenosa. Una prueba que no se usa, se revisa en pacientes que tienen mala función, aquellos que por ejemplo tienen enfermedad celíaca o enteropatías. Bajo estas condiciones, la carga oral de glucosa no está bien absorbida por esta patología, por lo tanto los resultados no son concluyentes en este tipo de prueba. Ahora, ¿cómo se hace esto? Telegrama, ¿puedes dar sitio a los doctores, por favor? ¿Vale, me pasa? Entonces, ¿qué se da? Se da 25 gramos de glucosa en 100 mililitros de agua destilada y endovenosa por 5 minutos. Y la medición de glucosa se hace cada 10 minutos hasta 1 hora. Esto lo vamos a hacer para que más o menos conozcan. El valor pico se alcanza en unos pocos minutos y el valor toca casi toda la normalidad en minutos. La interpretación normal es cuando el nivel de glucosa vuelve a la normalidad dentro de los 60 minutos. Y diabetes cuando esa disminución se identifica en el tiempo. Ahora, hay otra prueba, que también es la prueba de tolerancia a la glucosa, no es lo mínimo que tolerancia a la glucosa. Y de acuerdo a la OMS, básicamente se recogen 2 muestras. La muestra en ayuno, que es la hora 0, y a las 2 horas después. Son 2 muestras nada más. Y la muestra de orina durante todo el tiempo, los 2 tiempos. El diagnóstico a partir de las variaciones observadas en estos resultados. Entonces, hay una condición cuando se hace una condición peculiar, una condición especial cuando se hace esta gráfica, que es el retraso de la curva, que presenta las siguientes características. La glicemia en ayunas es normal, y cuando se da la carga se eleva inmediatamente la glicemia, en los primeros 30 minutos, 60 minutos. Y la glucosa en sangre supera el umbral de filtración glomerular, por lo tanto encontramos glucosa en sangre. Pero ocurre un evento que disminuye rápidamente los niveles de glucosa, alcanzando su normalidad posterior. Algunas de las muestras de orina, por lo tanto, contienen glucosa.
Ahora, ¿en qué condiciones se da esto? En 4 condiciones importantes. Primera, el diabetes mellitus precoz. Segunda, en lo que es el hipertiroidismo. Tercera, cuando hay un proceso quirúrgico, una gastroenterostomía. Y el cuarto, en el embarazo. En esas condiciones puede presentarse la presencia de retraso de la. ¿Está bien? ¿Qué factores afectan la prueba de tolerancia a la glucosa orgánica? La inanición, las infecciones agudas. ¿Qué cosa hacen las infecciones agudas? Las incrementa y las prolonga. El hipertiroidismo las incrementa. El hipotiroidismo básicamente hace que la curva sea plana. En enfermedades hepáticas, la curva se incrementa y se prolonga, se hace más larga. Ahora, criterios para el diagnóstico, lo que tiene que aprender, la palabra clave o el número clave es 126. La clave. Y todo puede funcionar. Glucosa plasmática en ayunas, mayor de 126. Mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. En más de una porción. Glucosa plasmática en ayunas menor de 126, en los casos sospechosos se puede realizar prueba de tolerancia a la glucosa. La glucosa en el plasma aleatoria, mayor de 200 miligramos por decilitro, con signos clásicos de diabetes mellitus, poliuria, polifagia, polidipsia, diagnóstico de diabetes. Eso es el cuadrito que tienen ustedes en la guía, para que manejen este dato, de acuerdo con ustedes casos de diabetes. Y los resultados. Van a hacer las mediciones, toman los puntos, hacen la distribución de resultados con los criterios que ya tienen también ahí en la guía. Y las conclusiones, recuerden, las conclusiones siempre responden a los objetivos. ¿Sí? Sus conclusiones están en función de los objetivos. Pero para quedar nada más en uno. Aumentan la curva, ¿qué cosa? Los corticosteroides, la galactasa, la epinefrina, los estrógenos, para mencionar algunos. Disminuyen el alcohol, los esteroides, los anabólicos, para mencionar algunos. Listo, esta es la referencia bibliográfica. A ver, para la referencia bibliográfica, ¿cómo tiene que poner? Autor, año, título, de la revista y el tono. Listo, entonces, ahora, todavía. Para que hagan la gráfica, ustedes ya recibieron la guía, ¿cierto? Ya, todos tienen la guía. En la primera parte tienen que hacer unos gráficos, ¿no es cierto? ¿Ya? En la primera parte tienen que hacer unos gráficos. Ya, rapidito les voy a pasar los gráficos para que hagan esa construcción en base a los datos que les voy a dar. Esto fue un experimento en pandemia, pero que me parece bastante didáctico para que consoliden lo que estamos haciendo hoy en día. Es una tabla en Excel donde se visualiza más o menos los gráficos y podemos jugar en función de los valores que presentamos en los gráficos. ¿Ya? Es tolerancia oral a la glucosa. Básicamente, como les decía, para ver cómo se comportan los cuadros. En la primera parte, en la parte introductoria, está el cuadro para ver los niveles de glucosa en sangre, el diagnóstico, los criterios diagnósticos del diabetes de mellitus según el ADA en el 2022. Y además, acá tenemos para jugar. Este es un gráfico hecho con valores numéricos ya captados de pacientes y que es el perfil de la curva de una persona normal después de una carga de glucosa. Miren cómo se comporta. Más o menos está en el rango de 90, se incrementa más o menos a la primera hora hasta 150 y luego desciende, ¿no es cierto? Eso es lo normal. ¿Sí? Entonces, si eso es lo normal, ¿encontraremos en este paciente glucosa en orina? ¿Sí o no? ¿Pero por qué contestan con temor? Digan, no, así fuerte. No. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, este paciente inicialmente tiene una glicemia de 120? ¿Cómo cambia la gráfica?
¿No es cierto? ¿Cómo explicaríamos este caso, por ejemplo? ¿Sospecha podría ser? No, es muy bajo. Está en el límite, podría ser, claro. Claro. Hasta 126 dijimos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué hago con él? ¿Prueba? Claro, hacemos una prueba, ¿no es cierto? ¿O no? Ya. Ese razonamiento me van a explicar ahí abajo. Es interpretación de la gráfica. Tómenle foto a los valores numéricos. Claro, acá tienes para dibujar, les he puesto el cuadrito ya todo para que dibujen. Ya tienen los valores numéricos, ¿no es cierto? Listo. Eso es cuando es normal. ¿Y qué pasa en un paciente diabético? ¿Sí? Perfil de una persona con diabetes después de una carga de glucosa. ¿Está bien? ¿Dónde empieza? En 200, ¿no es cierto? En la primera hora, ¿hasta dónde se dispara? A 350, ¿no es cierto? Y después mantiene niveles altos. Ahora, ¿qué pasa? Tomen foto de esto. Y esto está en 90. ¿Es diabético o no es diabético? Tómenle foto. Eso es lo que van a hacer en su cuadro, van a hacer la interpretación. Listo. Y ahora lo que les había dicho. La comparación de una curva normal o una curva de igual, la interpretación en el cuadrito. Y finalmente, el caso especial. ¿Se acuerdan que hablamos del retraso en la curva, la tolerancia a la glucosa en 4 condiciones? ¿Cuáles eran esas 4 condiciones? Ya, embarazo, diabetes, gastroenterología, no, ya quedó en blanco. en esa condición, ¿qué pasaba, chicos? Miren, lo que pasaba era que en los primeros 30 minutos se incrementa rápidamente la concentración de glucosa y demora en entrar. Doctor, ¿qué voy a hacer acá? Acá lo que vas a hacer es buscar la explicación de esta gráfica. Vas a describir esta gráfica. ¿Qué significa? ¿Y qué relación tiene con la insulina? ¿Está bien? ¿Qué relación tiene con la insulina? Listo, chicos, ya no les quito más tiempo y pues conclusiones de la. Por favor, pasen a sus aulas.